Hola familia creativa, bienvenidos a mi canal. Hoy les enseñaré a hacer esta linda idea para decorar la cocina o cualquier otra instancia del hogar. Antes de comenzar con el tutorial, quiero agradecerles a todas aquellas personas que siguen este canal y que me han enviado fotos de su trabajo. Esto me incentiva a seguir creando más tutoriales y de mejor calidad para vosotros. Así que comencemos. Para esta idea vamos a reutilizar cartón doble capa porque es más resistente para la base y cartón de una capa para el cuerpo de la cesta. Para decorar utilizaremos tela de yute para hacer unos pequeños detalles que combinan muy bien con esta tela con estampado casero que tiene un diseño único. En el cartón doble capa cortamos dos círculos de 15 centímetros y medio para la base. Para marcarlos me voy a valer de esta tapa plástica, marco el círculo, luego lo puedo cortar con tijeras o con cúter. Pego el círculo en la tela de yute y recorto, dejando un sobrante en todo su contorno. Hago unos pequeños cortecitos para darle forma redondeada. Pego estas pestañitas con silicón caliente hasta completar el círculo. En cartón de una capa cortamos un rectángulo de largo del contorno del círculo y altura 15 centímetros. Para darle forma redondeada al cartón, lo hacemos con los dedos de esta forma y luego enrollándolo con fuerza. Extendemos el cartón y ponemos cola blanca sobre todo el cartón y pegamos el cartón a la tela por el lado del revés de la tela. Por un lado, o sea, de un lado del cartón cubrimos totalmente con la tela, que sería el lado interno, y del otro lado dejamos 3 centímetros libres, que será para luego decorar el cubo, que será el lado externo del cubo. Este estampado es muy fácil de hacer, muy económico y luce muy bien en nuestros trabajos. En el canal tienen el tutorial para que puedan personalizar sus diseños de tela. Para los que no han visto el tutorial, les dejo el link en comentarios y en descripción. Ahora pegamos el cuerpo del cubo a la base de esta forma. Lo pegamos con silicón caliente. Cuando llegamos a unir los extremos, cortamos el excedente y pegamos muy bien con silicón caliente, haciendo que la unión quede lo más prolija posible. Cortamos el excedente de tela que nos ha quedado en la base, de esta forma. Ya va tomando forma. Luego pegamos el cartón que nos había quedado a la tela estampada. Recortamos dejando 2 centímetros de tela para hacer luego los cortecitos y doblar las pestañas hacia adentro y así mantener la forma redondeada del cartón. Aquí he adelantado un poquito el paso para que el vídeo no se haga tan extenso. Pegamos esta pieza en el fondo interno del cubo. Para decorar la parte externa del cubo, corto en tela de yute una tira de 4 centímetros de alto y el largo el contorno del cubo. La pego con silicón caliente en todo su contorno. También la puedo pegar con silicón frío, que seguramente va a quedar mejor. Al terminar,
de pegar todo el contorno, corto el excedente y pego para dejar lo más prolija posible esta unión. Hacemos una trenza de yute, para lo cual cortamos 3 largos de hilo, lo unimos en los extremos, le colocamos una prensita y hacemos la trenza de esta forma. Ahora pego la trenza de yute en el borde superior del cubo, en todo su contorno. Corto el excedente y procuro que la trenza no se desarme demasiado y pego para hacer coincidir con el otro extremo. Con un mecherito quito los pelitos de yute que me pueden quedar. También pego una trenza en la unión de las dos telas, la tela estampada con la tela de yute. Hago una cadeneta de hilo de yute para cubrir las imperfecciones que han quedado en la unión de la base con el cuerpo del cubo. Para completar la composición de la decoración del cubo, pego una hilera de trenza en el borde inferior, en todo su contorno también. Para decorar la tapa voy a hacer una flor con tela de hilo de yute. Corto un cuadrado de 5 centímetros por 5 centímetros y hago un pétalo con silicón caliente de esta forma. Y pego el hilo de yute y luego recorto dándole la forma al pétalo. Con este mismo procedimiento hago 5 o 6 pétalos. Para hacer los pistilos de la flor corto trocitos de alambre de billutería y perlas a tono con los colores de la tela. Armo un ramillete con 8 perlitas aproximadamente. Forro el extremo inferior del ramillete con hilo de yute y luego le voy pegando los pétalos hasta formar la flor. Y para hacer la tapa del cubo corto en cartón 4 círculos, 2 de ellos con un diámetro del contorno del cubo para la tapa y 2 con un diámetro menor en medio centímetro para la contratapa. Los círculos que corresponden a la tapa los pego entre sí y luego corto un cuadrado de tela de yute que tenga de lado 2 veces el diámetro de la tapa y pego la tapa en la tela de yute tratando de que quede perfectamente centrada. Luego hago una cruz con silicón caliente y pego el yute de esta forma.
Junto toda la tela en el centro y ato con hilo de yute. Bien fuerte, que quede bien unido. Pego la flor y completo la decoración con trenza de yute. Recuerden que esta es una idea, pero ustedes pueden utilizar las telas y los colores que mejor combinen con su estilo de decoración o con sus gustos. Para la contratapa, pego los círculos de cartón más pequeños entre sí y luego pego a la tela estampada. Recorto dejando tela para el doblez, hago los cortecitos y pego las pestañas hacia adentro. Es el mismo procedimiento que venimos haciendo con todas las tapas circulares. Luego pego bien centrada la contratapa a la tapa. Esta contratapa lo que va a hacer es que no va a permitir que la tapa se deslice hacia un lado o hacia otro y quede perfectamente encajada en el cubo. Miren qué lindo, me encantó. Aquí les dejo ya el resultado final. Es ideal para guardar alimentos en la cocina, pero también le podemos dar otros usos. Miren qué belleza. La verdad, me encantó esta manualidad. Si te ha gustado, recuerda dejarme en comentarios qué opinas de esta idea, si te gustó o no, para saber y conocer más de tus gustos. Si te ha gustado la idea, no olvides dejarme un lindo like y ayudarme a compartir este vídeo con tus redes sociales o con las personas que también le gustan este tipo de ideas y quieran aprender. Si eres nuevo, pasando por aquí, y si te ha gustado el contenido de mi canal, te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Si activas la campanita, YouTube te avisará cada vez que subo un vídeo nuevo y así no te lo pierdas. Quiero agradecer a todos mis suscriptores por todos sus comentarios llenos de buenos deseos y su apoyo incondicional y constante. Y si eres nuevo en el canal, te doy una cordial bienvenida a formar parte de esta pequeña y gran familia. Nos vemos muy pronto en otro tutorial. Muchas gracias por estar aquí. Chau, chau.